esse evento foi justamente para todos aí, os alunos nossos e o pessoal de outras instituições também. A, a palestra de hoje é do meu amigo aí, Heisler, né? Ele ele é engenheiro agrônomo, fez o mestrado e o doutorado em Lavras. Então nós tivemos a oportunidade de conhecer lá e durante a parte que ele estava fazendo o mestrado, né, e o doutorado, participamos aqui de alguns congressos juntos no Brasil. E então eu gostaria primeiramente de agradecer muito ele por ter aceito o convite de estar ministrando uma palestra. Ele tem conhecimento na área de controle biológico, está trabalhando com controle biológico e também acho que taxonomia, né? Pelo menos quando ele trabalhava com o Luiz Cláudio lá em Lavras, ele trabalhava um pouco com taxonomia, eu lembro bastante. Pessoal, dando uns recados para vocês antes da gente iniciar, a gente vai colocar um link aí no chat para vocês fazerem a lista de presença para o certificado. Nós vamos ter 40 minutos de palestra, que é a previsão de 40 minutos. O Heisley vai estar aí falando sobre o assunto. E depois nós vamos ter mais 20 minutos abertos para perguntas sobre o tema. Então, durante a apresentação, quem já for tendo alguma dúvida ou interesse de perguntar alguma coisa, pode ir colocando no chat, que eu vou anotando as perguntas aqui e no final eu vou fazer as perguntas para o Heisley. O Heisley, ele fala português também, mas acredito que ele deva falar em espanhol ou meio portunhol, a apresentação dele, então ele fique à vontade aí da forma que ele achar melhor. Só peço o Heisley, se ele for falar em espanhol, falar um pouquinho mais despacio, né? Falar um pouquinho mais devagar para que os nossos participantes aqui consigam entender. Heisley, mais uma vez, muito obrigado por você ter aceito participar do nosso evento. Aproveitar também para divulgar, né? Você vai fazer um evento também internacional com várias palestras interessantes. Então, depois, se você quiser deixar o link aqui embaixo no chat aqui para o pessoal entrar e fazer a inscrição também, fique à vontade. Então, eu passo a palavra para você, fique à vontade e boa palestra. Sí, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Yader, por haberme invitado a impartir esta conferencia para hablarles un poquito de lo que estamos haciendo en los temas de control biológico, principalmente en lo que se refiere a control biológico conservativo. Tenemos algunos trabajos que hemos realizado acá en Guatemala, principalmente el enfoque que yo le quiero dar a esta conferencia es cómo el control biológico puede estar al alcance de todos, de qué forma o qué estrategias se pueden utilizar. Porque como sabemos, el control biológico es una herramienta que es amigable con el ambiente, pero muchas veces el costo para implementar un control biológico, pues es un costo caro y muchas veces queda fuera del alcance del bolsillo o del dinero que tienen algunos productores, ¿verdad? Principalmente el pequeño y el mediano productor. Entonces voy a empezar a desplegar la presentación ahora. Pode compartilhar a tua tela, Heisley. Vale. Listo. Vale. ¿Ya está? Sim, agora telefonei em apresentação. Vale, está bien. Sí. Bueno, entonces el tema es el control biológico y haciendo una pregunta que es control biológico al alcance de todos. O sea, ¿qué tanto los pequeños productores y qué tanto personas que no tienen mucho financiamiento para producir pueden realizar un control biológico en sus parcelas productivas o en sus áreas productivas? En primer lugar, vamos a empezar a ver así resumidamente qué es el control biológico. Pues como todos sabemos, para refrescar un poco, aquí tenemos una definición.
donde decimos que el control biológico es la utilización de enemigos naturales para eliminar las plagas. Esto es lo que se llama control biológico y se realiza mediante la utilización de parásitos, depredadores, patógenos, antagonistas y herbívoros. Como sabemos, el control biológico tuvo sus inicios más o menos por el año 1920, donde se hizo la introducción de esta mariquita que podemos ver en la pantalla para el control de la cochinilla algodonosa de los cítricos en Estados Unidos. Eso fue el inicio de lo que es el control biológico, llamado control biológico clásico. Más adelante vamos a ver a qué se refiere o a qué hacemos referencia cuando decimos control biológico clásico. Bueno, entonces sabemos que dentro del control biológico se presenta en primer lugar agentes de control biológico. Y el primero serían los parasitoides, que pueden ser avispas, moscas, y que estos lo que hacen es buscar a un hospedero, lo ubican, y luego que tienen ubicado a su hospedero, pues se da el fenómeno del parasitismo. En este caso, el parasitismo, ellos insertan dentro de su hospedero, ya sea huevecillos o larvas, insertan su descendencia, sus huevecillos, y de ahí ya no permiten que la plaga eclosione, que la larva eclosione, que la plaga se llegue a establecer en los cultivos. El otro agente de control biológico es un depredador. En este caso, los depredadores, pues ellos, como el nombre lo indica, necesitan depredar o consumir a una o varias presas para completar su ciclo de desarrollo. Entonces, esa es la diferencia entre un parasitoide, que el parasitoide solo tiene un hospedero, mientras que el depredador necesita, para completar su ciclo de desarrollo, necesita de uno, dos o más presas. El otro agente de control biológico pues son los que llamamos entomopatógenos. En este caso son microorganismos que infectan a la plaga y al infectarla pues se da un proceso de infección donde las esporas de un hongo o estructuras reproductivas de una bacteria pueden infectar a la plaga y a través de este proceso de infección llegan a matar a la plaga. Ahí podemos observar que son básicamente estos entomopatógenos, pueden ser microorganismos entre hongos, virus, bacterias y nematos que nos ayudan para el control biológico de plagas. Ahí podemos ver el ejemplo de unas larvas de coleóptera, que nosotros acá le decimos gallina ciega. Y del lado derecho podemos ver unas tortolitas que también son plaga, son del género Diabrotica. Entonces, básicamente, dentro del control biológico existen tres formas de control biológico o tres métodos de control biológico o tres estrategias, le llaman algunos autores. Entonces tenemos como número uno el clásico, número dos el aumento, el número tres por conservación. Si vemos el control biológico en el numeral 1, clásico, es cuando se importan enemigos naturales desde fuera del área local. O sea que si nosotros tenemos el problema con alguna plaga, que en la mayoría de veces las plagas nos llegan por el comercio internacional, llegan de otro país en los productos agrícolas y se llevan a establecer a nuestro país. Entonces lo que se hace en este caso, en el control biológico clásico, es ir al lugar de origen de la plaga para buscar los enemigos naturales e importar a nuestro país los enemigos naturales. Estos programas son, en la mayoría de veces, programas que deben ir acompañados por entes nacionales. Y como les decía, realmente un control biológico clásico
no está al alcance de los pequeños y los medianos productores. ¿Por qué? Porque en primer lugar es un control biológico clásico, es muy caro, el precio es elevado. Número dos, para importar un enemigo natural, un pequeño productor no puede importar un enemigo natural. Tendría que tener un registro en los ministerios nacionales de agricultura. Tendría que ser una serie de protocolos para que pudieran importar ese enemigo natural. Entonces, básicamente, un pequeño productor no puede hacer control biológico clásico, a menos de que tenga una fuente de financiamiento. Vemos el otro tipo de control biológico, que es por aumento. Esto quiere decir de que dentro de nuestras parcelas nosotros tenemos enemigos naturales de las plagas, que aumenta, y esto se refiere al aumento que aumenta o reintegra las poblaciones de organismos benéficos eliminados. Pero para hacer este tipo de control biológico, lo podemos hacer de dos formas. Un pequeño productor podría tener acceso al control biológico de tipo aumento o aumentativo, haciendo o elaborando sus crías artesanales en una forma rústica. O sea, en el área rural podría ser alguna cría artesanal sin mucho equipo, sin mucha tecnología. La otra manera sería comprar en las casas comerciales las microavispas, los parasitoides, los depredadores. Pero esto ya le aumenta al pequeño productor un costo adicional. Muchas veces el pequeño productor no tiene el suficiente dinero como para decir, bueno, yo voy a hacer control biológico en mi parcela y voy a ir a comprar enemigos naturales. Más que todo estoy poniendo el ejemplo para países como el de nosotros, Guatemala, donde algunos enemigos naturales tienen un precio muy elevado. Entonces el pequeño productor no puede utilizar estos enemigos naturales. Él no puede hacer control biológico, ni clásico, ni por aumento. Entonces tenemos la tercera opción, que es el control biológico por conservación. Y este es lo que busca es mejorar la efectividad de los organismos benéficos existentes. Este tipo de control biológico, el número 3, que es por conservación, este control biológico sí está al alcance del pequeño y mediano productor. ¿Por qué? Porque en este tipo de control biológico se utilizan recursos o algunas plantas que existen dentro de la región o dentro del área que nos ayudan a mejorar o a recuperar el equilibrio ecológico. Nos atraen enemigos naturales y estos enemigos naturales se encargan de regular a los insectos plaga. Entonces, si hacemos una comparación dentro de estos tres tipos de control biológico, el único que estaría al alcance de todos sería el control biológico por conservación. Pero para realizar este tipo de control biológico se han llevado a cabo una serie bastante amplia de experimentos, de tesis de maestría, de licenciatura, tesis de posgrados, para encontrar los mejores resultados. Y en esta parte del control biológico por conservación o control biológico conservativo es donde hemos realizado algunos experimentos que nos han dado resultados bastante promisorios que podemos utilizar y llevarlos a la práctica y podemos compartirlos con los productores rurales, que es ellos a quienes les debemos de compartir y aplicarles este tipo de resultados que obtenemos en las investigaciones para que puedan llevar a cabo su control biológico por conservación. Entonces, el control biológico conservativo por conservación utiliza bases ecológicas para manejar a las plagas. Entonces se utiliza mucho el concepto de planta atractiva, como podemos ver ahí. Planta atractiva es la planta que puede ser sembrada alrededor o intercalada con cultivos comerciales que atrae enemigos naturales, parasitoides y depredadores
y en determinado momento puede manejar poblaciones de insectos herbívoros. Como podemos ver en la gráfica, ahí tenemos una planta atractiva. Estas plantas atractivas muchas veces, antes de que existiera el control biológico, se le llamaban hierbas malas o hierbas dañinas. Y esto lo que hacen algunas de estas plantas atractivas es por el polen que contienen, atraen a muchos enemigos naturales. Ahí podemos ver en el caso, en esta gráfica, que está atrayendo a una mosca. Esta mosca es de la familia Syrphidae. Las larvas de esta mosca son depredadoras principalmente de los insectos conocidos como áfidos o pulgones. Entonces, la básica ecológica, ¿cómo funciona esta planta atractiva? Como podemos observar, es de que esta mosca ubica colonias o plantas que están siendo atacadas por pulgones. Esta mosca necesita fuentes de carbohidratos, y esta fuente de carbohidrato, principalmente, ella puede suplir sus fuentes de carbohidrato en plantas que presenten flores, o plantas que tengan polen. Entonces podemos ver de que esta se siente atraída a plantas con polen. Ahí ya necesita, y ahí ya tiene sus fuentes de carbohidratos y ya tiene más energía, porque el carbohidrato lo que le da es energía. Luego, cuando ya tiene la suficiente energía, viene y ubica las colonias de pulgones, o sea, básicamente ubica lo que es la plaga. Ahí oviposita, como vemos en la fotografía acá, que está ovipositando, está colocando sus posturas, y de esas posturas ya eclosiona la larva, de la foto que vemos acá abajo, en la parte inferior. Esta larva y se empieza a alimentar de los pulgones. Al alimentarse de esos pulgones, pues ya es un resultado satisfactorio para nosotros, porque ya nos está bajando la densidad de plaga, ya nos está controlando la plaga de una forma que ya no nos va a causar daño económico. Y este tipo de control biológico conservativo sí está al alcance de todos. ¿Por qué? Porque lo que tiene que hacer el productor es simplemente dejar esas plantas en fajas dentro del cultivo o alrededor del cultivo. Estas plantas tienen que ser funcionales. ¿A qué me refiero con funcionalidad? Me refiero a que estas plantas tienen que atraer enemigos naturales, pero no atraer plagas, no ser un reservorio de plagas, porque entonces no nos daría igual, ¿va? No tendría ningún sentido sembrar nuestras plantas atractivas o hacer asocio con estas plantas atractivas. Entonces tenemos que seleccionar las plantas atractivas para que puedan ser funcionales. Entonces, algunos de los trabajos que hemos estado desarrollando acá en Guatemala, que se desarrollaron acá en Guatemala, es sobre el gusano, que la especie es Spodoptera frugiperda. Aquí nosotros lo conocemos como gusano cogollero. Pues allá en Brasil se conoce como lagarta do cartucho do milho. Lagarta do cartucho do milho. Es una plaga que está en casi que en todos los lugares, en todas las regiones geográficas del mundo. Es una plaga cosmopolita que, como vemos, nos afecta mucho en lo que es el rendimiento del maíz, del milio, principalmente en lo que es la espiga o el cartucho. Ahí se alimenta y provoca grandes daños. Y al final, acá en Guatemala y creo que en varios países, pues provoca pérdidas económicas para los productores. Como sabemos que nosotros, para compartirles algo, nosotros dependemos mucho de este cultivo, milio. ¿Por qué? Porque nuestra dieta alimentaria está hecha a base de tortillas. Nosotros en cada tiempo o en cada comida, en cada alimentación que tenemos,
siempre consumimos lo que es tortilla. Entonces es bien importante estudiar a esta plaga para nosotros y principalmente generar estrategias que vayan hacia lo que es un control biológico. ¿Por qué? Porque están siendo utilizados muchos productos químicos, insecticidas químicos en dosis elevadas. Se están utilizando insecticidas que dañan el ambiente. Han habido intoxicaciones por mala aplicación de los insecticidas químicos. Entonces, realmente es un problema actual que nosotros tenemos y, y nosotros tenemos que plantear estrategias para controlar a esta plaga. Entonces, una de las estrategias y de las investigaciones que llevamos a cabo fue el colocar, como podemos ver ahí, franjas de vegetación o franjas de flor de muerto, que es Tagetes sp, que es el nombre científico. Estas franjas de tagetes, pues las colocamos en lo que es la periferia del cultivo de maíz. Ahí podemos observar de qué forma se colocó. Y lo que queríamos era medir el impacto que tenían estas plantas, teniendo como base el ataque de gusano cogollero, de Spodoptera frugiperda. Entonces lo que hicimos fue colocar trampas amarillas, unos recipientes amarillos, para ver la cantidad de parasitoides que se presentaban acá dentro de la franja de tagetes. Aquí podemos ver así, de esta forma, un plato de color amarillo que se utilizó como trampa para poder llevar a cabo el levantamiento de los enemigos naturales. Y luego nos venimos hacia adentro del cultivo ya establecido para ver si los enemigos naturales que estaban dentro de la planta de tagetes también estaban dentro del cultivo, si había un intercambio de enemigos naturales, si después de estar en tagetes se iban a parasitar hacia adentro del cultivo, se iban a depredar hacia adentro del cultivo. Aquí está, ya coloqué ahí un texto en portugués que es cravo amarelo, tagetes erecta, na abundância, riquezas de parasitoides na cultura do milho. Esta fue una estrategia, fue una forma de cómo nosotros podíamos presentarle alternativas a los productores con el uso de estas plantas. Porque estas plantas, si es relativamente, no es muy caro conseguirlos, no es muy cara la semilla, incluso algunas flores que se dieron ahí pueden ser vendidas, se les puede sacar un valor comercial, aparte de que nos están sirviendo, nos están dando enemigos naturales que se desplazan desde esta franja hacia el cultivo de maíz. Vemos ahí cómo fue la instalación en el campo de Emilio, das fachas de cravo amarelo. Entonces podemos ver aquí en la parte, esta parte de acá, que es donde se colocaron las trampas amarillas. Acá se colocó, acá, 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 acá. Y se colocaron a diferentes distancias dentro de el campo de Emilio. Entonces vemos aquí los transectos. Estos fueron los transectos. Y cada una de estas, para acá y para acá, fueron las repeticiones. Entonces nosotros lo que hicimos fue muestrear dentro del área de milio, de maíz, la presencia de enemigos naturales y cómo esta facha de cravo estaba influenciando los enemigos naturales.
Entonces nosotros, uno de los muestreos que realizamos fue esto que vemos acá, son los huevecillos o las posturas del gusano, de la palomilla ya del adulto de gusano cogollero, que vemos que oviposita, y todos estos son los huevecillos, más de 300, algunas veces huevecillos por postura. ¿Cuál fue una de las conclusiones a los que llegamos? Fue de que en el milio, en el maíz, que estaba cerca de la faja de tajetes, había un mayor parasitismo. O sea, encontramos este parasitoide que es tricograma y este otro parasitoide que es telenomus. Estos dos parasitoides fueron colectados. Nosotros colectamos posturas de maíz cerca de la franja de tajetes y era donde había mayor parasitismo. Mientras más cerca, más perto estaba el milio del tajetes, había más parasitismo y había menos plaga. Y lo mismo pasó con lo que es las larvas de Spodoptera frugiperda. Vemos acá las distancias. Mientras más cerca estaba más regulado, o sea, había menos densidad de plaga. Entonces podemos ver aquí, punto 4, punto 8, 1.4. Mientras más se alejaba de la franja de tajetes, el maíz subía más la densidad de plaga. O sea que cerca, tajetes y maíz, estando cerca, tajetes le daba parasitoides y depredadores al maíz para que tuviera menos población de plaga. Entonces esto fue demostrado con esta gráfica que nos da aquí las densidades de plaga que existían. Entonces con esto tuvimos esa conclusión de que es el utilizar talletes cravo amarelo, que nosotros le decimos acá flor de muerto, nos ayuda a poder mantener dentro de esta área de maíz un tipo de control biológico, que como les dije, este tipo de control biológico, como se los he mencionado, sí está al alcance de los productores, sí lo pueden realizar los productores. Eso fue una de las experiencias que nosotros realizamos acá. Estamos llevando a cabo otros tipos de ensayos también, siempre en el marco de la conservación, del control biológico conservativo. Y los otros resultados, también se llevó a cabo un experimento más en lo que es caña de azúcar. Este otro experimento en caña de azúcar, pues fue un poco más, llevó más en el tiempo, nos llevó más tiempo, fue una metodología más amplia, porque nosotros empezamos a ver, empezando de qué plantas podíamos utilizar dentro del cultivo de caña de azúcar. Entonces, previamente, cuando nosotros veíamos una planta de estas plantas atractivas, plantas con polen, o plantas nectaríferas también se le llama, nosotros colocábamos trampas amarillas, estos platillos de color amarillo, que se les llaman trampas tipo Moeric modificadas, y empezamos a hacer ensayos previos para ver cuál de alrededor de 7 a 8 plantas nos atraía la mayor cantidad de enemigos naturales, de parasitoides. Entonces, al final del experimento, pues nos quedamos con hubo 2 especies que fueron las principales que nos atrajeron la mayor cantidad de enemigos naturales.
Estamos hablando de un cultivo de caña de azúcar, donde las extensiones de área son bastante amplias. Entonces, es bien importante hacer este tipo de estudios porque ahí logramos determinar que estas plantas, por poseer polen y néctares, atraen a enemigos naturales, incluso los atraen hacia el cañal. Y el área de influencia desde donde están ubicadas puede ser hasta de 20, 30 metros. O sea, son investigaciones que ya nos dieron los resultados de la importancia de tener plantas atractivas o la importancia de diversificar los sistemas agrícolas. Acá podemos observar mejor, al final, pues como les decía, hubo dos especies que sí nos atrajeron una gran cantidad de enemigos naturales, y esas especies las tengo aquí. Una es llamada Melampodium divaricatum y la otra es llamada Videns pilosa. Entonces, como podemos observar acá, se sembraron ya dentro del cultivo de caña de azúcar, se sembraron unas franjas con Videns pilosa y con Melampodium divaricatum. Y ahí obtuvimos también resultados, principalmente algunos resultados que cerca de donde estaban ubicadas estas fajas de plantas atractivas de Videns y de Melampodium, pues no había mucha plaga y tenían un área de influencia hasta de unos 15, 10, 15 metros, dependiendo de la plaga. O sea que de esta forma nos está dando una estrategia el uso de estas plantas atractivas con polen, que podemos utilizarla también en cultivos extensivos. ¿Por qué? Porque nos ayudan a controlar a las plagas, manteniendo esas fuentes de enemigos naturales por los recursos que ellos les dan a los enemigos naturales, ya sea fuentes de polen o de néctar. Entonces, principalmente nosotros lo evaluamos contra, hay un pulgón que le decimos el saltón coludo de la caña de azúcar, la especie es Saccharomyces saccharivora. Entonces observamos que cerca de esas franjas de vegetación, pues sí había control de este pulgón coludo de la caña de azúcar. Y muestreamos enemigos naturales y vimos, como podemos ver acá, la presencia de crisopa y parasitoides de la familia Eulófide y de la familia Encyrtide. Entonces sí hubo un control sobre el pulgón coludo de la caña de azúcar, donde habían sembrado o estaban localizadas las plantas atractivas, o había vegetación, habían estas dos especies de Videns pilosa y Melampodium divaricatum. Sí hubo un control. Entonces, este tipo de investigaciones, pues, nos proyecta la importancia de que un control biológico conservativo está al alcance de todos, sí se puede realizar. Y la otra forma de control biológico, de cómo se puede realizar, que esté al alcance de todos, porque eso es el lema que estamos trabajando, un control biológico que no sea el tipo de control biológico que no puedan optar por utilizarlo el pequeño y mediano productor, sino que esté al alcance de todos. Para el caso de algunos enemigos naturales, pues tenemos que, se tienen que hacer crías artesanales, pero esto de hablamos de crías artesanales, significa que no vamos a producir a gran escala, sino que con propios recursos de la comunidad nosotros podemos realizar nuestras crías. Entonces nosotros tenemos dentro de este proyecto cría de chinche pirata, que es famosa Orius SP.
que como sabemos acá podemos observar en esta parte, pues en el cultivo de tomate, chile, pimiento, las cantidades de esta plaga trips son inmensas. Se pueden encontrar hasta una densidad de hasta 40 trips por flor. Y el daño que ocasionan es el que podemos observar acá, que es un bronceado de los frutos de tomate. Y aparte de que algunos son vectores de virus. Y conocemos que existe la chinche pirata, el Orius, que es un depredador muy efectivo para trips, pero que muchas veces o no hay casas comerciales, empresas que venden este tipo de enemigos naturales, o realmente lo están vendiendo a una cantidad muy cara, que realmente no, un pequeño productor pues no está al alcance de hacer una liberación de esta chinche pirata. Entonces, ¿por qué? Porque los pequeños productores prefieren utilizar un insecticida químico, aunque sea más peligroso, contamine lo que nosotros vamos a comer, se contaminen ellos, haya riesgo de intoxicaciones, pero es con lo que cuentan ellos, con el dinero que ellos tienen. Entonces nosotros optamos a veces por hacer algunas crías artesanales de algunos enemigos naturales, como por ejemplo el Orius. Tenemos también otro problema de trips, que se los iba a mencionar aquí, que es en cebolla. En cebolla hay una gran cantidad de trips que nos está atacando acá en Guatemala. El cultivo de cebolla, una especie de trips que nos está atacando varias áreas de cebolla. Y que también puede ser controlada por la chinche Orius. Ahí vemos que le transmite, como dice acá, el virus iris de la cebolla, y son pérdidas más del 60%. Entonces tenemos que plantear estrategias de cómo criar esa chinche y cómo apoyar a los productores. Entonces nosotros desarrollamos algunas crías artesanales de chinche pirata. Aquí podemos ver que estamos utilizando, podría decirse, algunos productos de reciclaje, botes plásticos. Utilizamos Videns pilosa para producir. Lo único que tenemos que tener, y que pues tal vez sería un poquito que a veces no cuentan los productores, es el alimento de la chinche pirata en condiciones de laboratorio, que son las posturas, los ovos de la palomilla, que es el alimento. Luego este mozote lo encontramos en campo. Mozote le decimos nosotros a la Videns pilosa. Y toda esta parte, si vemos acá, vean, podemos ver que son recipientes plásticos reciclables. Y con esto, pues nosotros, si planteamos un proyecto para ayudar y hacemos una organización con cooperativas, podemos hacer centros de cría artesanal para ayudar a los pequeños productores. ¿Para qué? Para que ellos tengan sus enemigos naturales también. Entonces aquí vemos qué es lo que se utiliza, aparte de Videns pilosa. Podemos utilizar feijão, vainas de frijol, que también sirven para que la chinche pirata oviposite, y ahí salen ya varias ninfas de chinche pirata. Pero ya al adulto ya le tenemos que dar comida a las ninfas también, que es el huevo. O sea, esto solo es el sustrato de ovipostura, de oviposición, tanto el Videns pilosa como lo que es vainas de frijol. Entonces nosotros iniciamos lo que es colectar en campo las chinches pirata, las Orius, diferentes especies. Seleccionamos las que tenían mejor capacidad de depredación en laboratorio y algunas evaluaciones que hicimos en campo. Conseguimos esta palomía, conseguir los brotes de Videns pilosa, los recipientes plásticos, y hacer la cría de esta palomía. ¿Para qué se hace la cría de esta palomía? Porque nos va a servir, los huevos de esta palomía son los que nos sirven de alimento para producir a la chinche. Entonces la criamos también en recipientes plásticos, que muchas veces esta tecnología pues se puede llevar al campo, se puede trabajar con productores rurales, más si nos organizamos bien
y buscamos financiamiento por medio de algunos entes gubernamentales de gobierno que quieran realizar este tipo de proyectos. Pues nosotros tenemos que tener en cuenta que existe una cría artesanal de este tipo de insectos. Luego ya establecemos la cría. Aquí le damos su alimento a las chinches, ven las chinches y ya ovipositan acá en la vida enspilosa. Aquí vemos las posturas de la chinche. Aquí vemos los estados de desarrollo. Aquí colectamos las ninfas. Aquí viene en desarrollo la chinche. Y al final lo que hacemos nosotros pues es liberar esa chinche. Directamente las colectamos de donde hicimos nuestra cría artesanal, donde trabajamos con varias cosas locales de la región, no necesitamos mayor tecnología. Luego conseguimos algún sustrato que puede ser cascarilla de arroz o vermiculita. Cascarilla de arroz, que en este caso es más barata, la podemos conseguir. Entonces la podemos tener como de dos formas, liberarla. Ya sea directamente, acá vemos en un tipo en una planta solanácea que se sirve de alimento acá, que nosotros le conocemos como es Solanum americanum, que es la hierbamora, macuy, le decimos acá en Guatemala. Entonces, en este caso está siendo atacado por trips. Vemos aquí la sintomatología característica del daño de trips, y en los brotes tiernos también había presencia de pulgones. Entonces, lo que hicimos fue liberar esta chinche pirata que fue creada en condiciones artesanales. Y ya vimos que inmediatamente vino a buscar a la presa, la depredó, a los trips y a los pulgones, y a los siguientes días ya vemos la planta limpia, ya estaba limpia. O sea, hablamos de limpia que ya no tenía, hablamos de una planta limpia porque ya no tenía trips ni pulgones. Y otra forma, pues, es colocarla ya en recipientes con cascarilla de arroz o con vermiculita, y procedemos a hacer la liberación. En este caso la liberamos en lo que es pimentado, chile pimiento, para el control de trips. Y hemos tenido algunos resultados promisorios que ahorita estamos tabulando los datos sobre cómo esta chinche pirata o Orius, que lo estamos criando de una forma artesanal, y con ello estamos desarrollando algunas tecnologías de control biológico que estén al alcance de todos. O sea, que todos podamos utilizar el control biológico. Y al final, tanto una casa comercial como lo que vamos a criar nosotros en nuestra cría artesanal, vamos a tener el mismo resultado. Vamos a tener los depredadores que pueden ser utilizados por el pequeño y mediano productor. Y con esto apoyamos lo que es la agricultura campesina. Les enseñamos con estas bases cómo podemos crear nuestros propios enemigos, y podemos decir que tenemos el mismo producto que nos vende una casa comercial, como la que tenemos acá en la parte de abajo, que es un producto ya de una casa comercial, y que es lo mismo que nosotros vamos a producir en nuestra cría artesanal, y nos va a ayudar a que nuestros productores puedan tengan acceso a esa tecnología, que el control biológico, como decía el nombre de la conferencia, sea de alcance, que pueda o sea utilizable el control biológico por todos. Entonces hay dos formas de utilizar el control biológico al alcance de todos. Una con plantas atractivas, haciendo asocios, y otra organizándonos para producir enemigos naturales de forma artesanal. Todo esto lo hacemos pues para mantener reguladas nuestras plagas de una forma que el control biológico pueda actuar y pueda ser amigable, nuestra producción pueda ser amigable con el ambiente. Bueno, gracias por la atención, y eso fue lo poco que les pude comentar sobre el control biológico conservativo al alcance de todos, y algunos de los experimentos que ya se hicieron y otros que se están haciendo actualmente. Gracias. Bom, Reisler, obrigado mais uma vez. Muito boa a sua palestra. Eu acredito que você falou muito
tranquilo, então o pessoal entendeu, acredito que tenha entendido muito bem. Nós temos algumas perguntas aqui. Antes de fazer a pergunta, fazer algumas perguntas, eu queria complementar, né, que o Heisley, atualmente você está na Universidade de São Carlos, né, na Guatemala, você é professor aí, né, o Heisley. Então, pessoal que tiver interesse, depois eu tenho um contato do Heisley, quem tiver interesse futuramente, fazer um estágio, um mestrado, alguma coisa com ele, ou aí na Guatemala, fique à vontade, né, depois a gente pode entrar, passar o link aí, o e-mail do Heisley, para que a pessoa entre em contato. Então, eu tenho algumas perguntas, né? Mas começar aqui com algumas perguntas pessoais. A gente vê muito falar de controle biológico, né, Heisley? E o grande problema que você comentou justamente é o acesso ao controle biológico, né? Então, nem todos os produtores, seja ele, principalmente os pequenos, não têm esse acesso, né? Porque, como você falou, o custo aí na Guatemala ainda é um custo elevado. Uma pergunta que eu gostaria de fazer para você o controle conservativo, ele é baseado unicamente em plantas atrativas ou teria outro método de atração de inimigos naturais? Sí, básicamente es solamente con el uso de plantas atractivas que pueden ser utilizadas. Actualmente se está desarrollando, pero ya no sería control biológico conservativo, que es la parte de los compuestos orgánicos volátiles, que ya están siendo sintetizadas algunos volátiles que emiten las plantas para atraer enemigos naturales. Y ya los están asperjando, los están dentro de las plantas para atraer enemigos naturales, ¿va? Sin tener en sí la planta atractiva. He visto que algunos artículos sobre esta parte, pero básicamente se maneja este principio de la atractividad principalmente con plantas por los compuestos de néctar y polen que ellas les brindan a los enemigos naturales. No escucho la pregunta o el comentario. Ahora sim? Sim? Sí, ahora Agora? sí, Vale. ahora sí. Uma pergunta sobre o controle biológico conservativo, no caso, que é o que você abordou, né? Ele tem mais eficiência para os pequenos produtores ou ele pode ser empregado também em grandes áreas, como você comentou lá da cana, né? Então, como é que é a aceitação dos grandes produtores em relação a esse tipo de controle conservativo? A gente sabe que o pequeno ele aceita até mais, né? Tem uma aceitação em relação a esse tipo de controle, mas o grande produtor, acostumado sempre com químico, como é que vocês estão trabalhando para introduzir isso na cabeça do produtor aí da região, do grande produtor, para começar a utilizar esse método de controle? Sí, principalmente el control biológico no era bien, el control biológico conservativo no era bien visto por el gran productor, por las grandes usinas de canas de azúcar, porque ellos veían uma pérdida de área produtora quando a gente plantasse plantas atractivas, pero más surgió de una necesidad, porque ellos ya no estaban dando cuenta, ya no estaban pudiendo controlar ciertas plagas. Ellos aplicaban productos por avioneta, por helicóptero, pero aún todavía hay plagas que ellos no las pueden controlar. Entonces, esta primera práctica de introducir estas plantas con polen o nectaríferas, pues les dio como una solución para controlar a las plagas. Entonces, fue una metodología que inició con el pequeño productor, pero el gran productor ya se dio cuenta que también funciona para las grandes áreas.
Hablemos de palma de aceite. No sé, no recuerdo cómo se dice palma de aceite. Palma, sim, palma. Também Palma, de nombre. Sim, palma. a mesma coisa. Ahí ya se utilizan plantas atractivas dentro del cultivo de palma. Se utilizan para polinizadores y también para controlar a las plagas. Ahí vemos un buen control biológico conservativo. O sea que esto ya está siendo, actualmente tenemos en los ingenios, en las usinas de caña de azúcar, ya tenemos esas franjas de plantas atractivas establecidas, porque ya se dieron cuenta de que sí es una alternativa que les ha funcionado para reducir el impacto de algunas plagas. Entonces sí fue un proceso bastante largo para poder convencerlos, pero ya en las prácticas ya se están dando. Están sembrando principalmente en las orillas, alrededor del cultivo de caña. Ya vemos bastantes plantas atractivas que están dejando en caña de azúcar. Obrigado, Reis. Agora vamos passar para as perguntas aqui do pessoal que estão participando da palestra. O José Augusto Neto, ele faz a seguinte pergunta: qual seria a forma de controle biológico mais viável para os pequenos produtores rurais? Conseguiu escutar? Sí, sí. Sim? Ahora. Bueno, en este caso, el control biológico más viable es tener el asocio de estas plantas, como por ejemplo, el ejemplo que les mostré yo para control de la larva do cartucho do milho, es utilizar talletes alrededor en franjas de los cultivos, que ya demostramos a través de estos experimentos que sí controla la plaga en plantaciones de milio. Entonces podemos utilizar esta parte, asocios entre plantas, para poder controlar a las plagas. Existen muchos artículos, principalmente en lo que es la ciencia de la agroecología. En la agroecología, ahí hay muchos artículos que documentan cuáles asocios de plantas se pueden utilizar y se pueden dar a los pequeños productores para que ellos hagan su control biológico conservativo. Un ejemplo de ellos es el uso de plantas medicinales también alrededor de los cultivos, que también atraen mucho enemigo natural. Y esa es una tecnología que puede resultar muy eficiente para los productores rurales, siempre y cuando pues hay que hacer las respectivas evaluaciones o experimentos, porque como sabemos puede ser que en un lugar sí funcione, en otro lugar no, para alguna plaga sí, para otro no. No podemos generalizar, sino que es bien importantísimo realizar la investigación, ¿no? Para llegar a datos concretos de cada localidad. Sim, isso mesmo. Obrigado pela resposta, Heisley. Nós temos outra pergunta aqui, do Bruno Ferreira. Ele fala, pergunta o seguinte: eu quero saber de um controle biológico eficiente para anticácia gemantalis, se você sabe algum controle eficiente para lagarto, né, no caso da anticácia. Bueno, acá no contamos con Anticarcia gematalis, pero por ser un lepidóptera, en el caso de colocar tagetes erecta, todos los parasitoides que encontré, dentro de tagetes erecta, hay parasitoides que son parasitoides que van, en el caso de la tricograma, que puede parasitar posturas de Anticarcia gematalis, ¿va? Porque el amplio rango de este parasitoide es de que parasita huevos de Lepidoptera. Entonces, Tagetes erecta podría funcionar
para mantener las poblaciones de tricograma. Sim. Sim, trincograma é um parasitóide de parasita ovos de Lepidoptera em geral. Então ele tem um grande potencial para controlar lagartas, né? Principalmente as lagartas que causam um problema aí na soja, milho, feijão. Isso mesmo. Uma outra pergunta é serviço de registro, eu não sei, alguém colocou o nome aqui, mas eu não... Então, professor Heisley, o senhor tem conhecimento de alguma pesquisa sobre controle biológico para a mosca das frutas da manga, tome ou qualquer manga em geral? Se você tem algum controle biológico para a mosca das frutas, se você tem algum conhecimento. Bueno, en caso de control biológico para mosca de las frutas, el conservativo, pues no he visto hasta el momento algunos artículos, puede ser que estén por ahí, pero en el caso de ya sea, no sé si se refiere al género Ceratitis o a las anastrefas. Acá en Guatemala, pues tenemos una de las plantas que más se produce un parasitoide de la familia Braconidae que se llama Fopius, que es utilizado y liberado para el control de moscas de las frutas. Entonces sí tenemos que, en este caso, pues esta planta, hay un programa gubernamental que se llama Moscamed, mosca del Mediterráneo, donde se produce este tipo de parasitoide, y sí, por ser gubernamental, también pueden tener acceso se hacen liberaciones, se coordinan y se trabaja con productores, pequeños productores, con grandes productores, pero en este caso el gobierno de acá de Guatemala sí apoya la producción de este parasitoide, Fopius. Aqui em Brasil tem um que se chama Diacasimofa longicaudata, bastante utilizado no controle biológico para a mosca das frutas. Também tem alguns programas. Aqui no Brasil existe o programa da mosca estéreo, né? A produção da mosca estéreo, né? Você produz ela, ela compete, o macho compete, né? E acasala com a fêmea, e aí, como ele é estéreo, não há produção, né? Não há fecundação e não há produção de descendentes. Uma outra pergunta é da Stefane, não é da Stefane, desculpa, é do Ruben de Flores. Ele pergunta, diferença entre depredador e inimigo natural. Qual que é a diferença entre um predador e um inimigo natural? Bueno, básicamente enemigos naturales, dentro del amplio rango de enemigos naturales, tenemos así los enemigos naturales o agentes de control biológico. Y dentro de esos enemigos naturales o agentes de control biológico se dividen en tres: el depredador, el parasitoide y el entomopatógeno. El depredador es el que necesita de 2 o más presas para completar su desarrollo. El parasitoide necesita un hospedero y el entomopatógeno son microorganismos que infectan a las plagas. Entonces, ellos, tanto depredador, parasitoide y entomopatógeno, son parte de los enemigos naturales. Sim, isso mesmo. Boa explicação, Heisler. Porque o inimigo natural, ele são os insetos benéficos, né, que nós chamamos. Então, dentro deles, tem esses 3 grupos que você citou muito bem. Uma outra pergunta é da Maria Eduarda. Ela fala, primeiramente, ela agradece, né, uma ótima palestra pela sua apresentação, percebendo que existe controle biológicos e que estão ao alcance de todos. Porém, ainda não tem essa conscientização para o produtor, né? Visto que os produtos químicos são mais eficientes, com um curto espaço de tempo. Qual o seu conselho para os futuros agrônomos e os produtores para que adotem um controle biológico nesse caso, né, mostra com o menor impacto ambiental? O que você vê para o futuro sobre o controle biológico? O custo poderia ser mais acessível? Na verdade, ela fez várias perguntas, né? Sí. Bueno, el control biológico, pues la verdad yo le veo mucho futuro. Vemos que internacionalmente las demandas por producir menos contaminación en los alimentos cada vez son mayores. Por ejemplo, nosotros que somos como un país exportador de algunos productos agrícolas, ya nos exigen
o ya no nos dan tolerancia para utilizar productos químicos. Sí sabemos que tenemos que empezar a buscar alternativas de control biológico eh, para que pueda ser sostenible en nuestra producción. Y más que todo, esta parte del control biológico conservativo, pues tiene bastante impacto, porque actualmente las grandes empresas ya están utilizando control biológico conservativo, solo que ellos lo hacen de dos formas. Ellos liberan su enemigo natural porque tienen la capacidad de compra de su enemigo. O sea, ellos vienen, tenemos problemas, por ejemplo, de un barrenador, de una broca de la caña. Entonces bien, se vienen y compran al enemigo natural, compran al parasitoide, porque tienen recurso para comprarlo, pero también siembran plantas atractivas. Entonces ahí ellos, aparte de comprarlo y liberarlo, también le dan un refugio. De esa forma lo están manejando. Y no solo ese cultivo, sino que en varios cultivos ya el control biológico ya está presente. Por ejemplo, en palma, palma de aceite, palma aceitera. Recientemente acabamos de hacer un trabajo evaluando microorganismos versus químicos. Y vimos ahí de que no hubo diferencia significativa en la densidad de plaga. O sea, tanto el químico, el, el microbiológico que se aplicó, que en este caso fue, una, fue un metarricium con Beauveria y dos productos químicos. Tuvieron el mismo resultado, el mismo grado de control, solo que el productor está optando por el control biológico. ¿Por qué? Porque palma necesita de insectos polinizadores, necesita de insectos de la familia Curculionidae. Estos dos químicos tienen un impacto negativo sobre esos polinizadores. Entonces el productor prefiere utilizar mejor el biológico. Entonces a través de investigaciones nos están dando muchas herramientas que nos hacen ver que tanto en la actualidad como en un futuro necesitamos adoptar técnicas de control biológico, ya sea de una forma individual o complementada dentro de un manejo integrado de plagas. Obrigado, Resli, pela resposta. Outra pergunta é da Viviane. Ela fala sobre a presença de fungos e bactérias no solo. Existe algum tipo de manejo do solo natural ou agroecológico que possa contribuir para reduzir sua presença? Como erradicar esses patógenos no solo, sem apelar para a queima ou uso de agroquímicos? É possível? Mire, en el caso ella me habla si de hongos, no, Sim, de fungos, bactérias ou vírus. Fungos, bactérias ou vírus. para atraerlos, ¿no? Não, ela está perguntando para, tipo, como com presença de fungos e bactérias no solo, causador de doença, acredito, em plantas, como fazer para eliminá-los? Bueno, en el caso del control biológico, pues también existen algunos hongos benéficos, como en el caso de la tricoderma, ¿verdad? Que esta tricoderma pues no deja que se desarrollen estos agentes patógenos, que se desarrollen estas enfermedades que se dan en el suelo, en las plantas. Entonces sí ya existen hongos benéficos que dan cierto antagonismo para los hongos patógenos, ¿no? De esta forma se podría manejar, que también es parte del control biológico de enfermedades. Y en el caso de algunas plantas atractivas como el tagetes, hay artículos que han demostrado de que esta en la parte foliar atrae enemigos naturales y en la parte de raíz tiene sustancias que son repelentes para nematodos patógenos. O sea que aleja a los nematodos que son dañinos para las plantas. Isto. Obrigado, Reisley. Uma outra pergunta é do André. Professor Reisley, há algum tipo de controle biológico para a cochonilha das raízes de mandioca, tendo em vista que é uma praga que fica abaixo da superfície aderida às raízes? Bueno, acá no tenemos
no tenemos esa plaga muy diseminada, entonces no hemos evaluado. La única comparación que le podría hacer sería de cochinilla del café, que también atacan las raíces. En este caso, acá en Guatemala, pues se está utilizando el hongo Metarrhizium y algunas bacterias, pero principalmente Metarrhizium, porque lo que se hace es inocular en el suelo el Metarrhizium. Se aplica al suelo y ahí quedan las esporas del Metarrhizium. Entonces, cuando los estados de desarrollo de las cochinillas entran en contacto con las esporas que se colocaron en el suelo, pues ahí ya se infectan. De esta forma es como se están manejando las plagas del suelo a través de hongos. Sim. Aqui no Brasil também se utiliza esse método. Uma outra pergunta é do Bruno Ferreira. Além de parasitoides, tem um outro inimigo natural? Sí, tenemos, aparte de los parasitoides, tenemos como les dijimos, tenemos los parasitoides, tenemos los depredadores y tenemos los microorganismos, que alrededor de cada plaga tiene más de 100 enemigos naturales en su comportamiento en la naturaleza. Entonces, ese es un dato que nosotros podemos decir, bueno, de esos 100 enemigos naturales, nosotros podemos seleccionar o aislar algunos de ellos que están presentes en la naturaleza y nosotros podemos saber cuáles son, cómo atraerlos, cómo conservarlos para poder controlar a las plagas. Entonces sí existe una gran diversidad de enemigos naturales entre parasitoides de diferentes especies, depredadores de diferentes especies y microorganismos que los pueden infectar también. Tenemos esos famosos 3 agentes de control biológico. Não se escuta. Sim, estava desligado, perdão. Uma outra pergunta é da Viviane. Ela pergunta sobre a atração de aves para a área de cultivo, para combate de pragas. Quais são os pontos positivos e negativos dessa estratégia? ¿Atracción de qué? De aves. Aves, pájaros. Ya. Bueno, para o controle biológico. Sí, el ejemplo clásico que nosotros tenemos acá es en caña de azúcar. Nosotros en caña de azúcar tenemos mucho problema con lo que es ratones, jato, creo que le dicen. Entonces, y este problema en caña es porque la caña se estableció en áreas que anteriormente eran de bosque. Entonces ahí existía un equilibrio entre los ratones y un tipo de, bueno, yo creo que es un ave. Lo que decimos nosotros gavilanes o búhos. No sé si cómo se... ¿Cómo es el nombre que tú hay? Gavilán o búho. No, Son no unos que conozco. sí se mantienen así quietos, tecolotes, que tienen los ojos así grandes. A coruja, acredito que Esa, coruja. coruja. Entonces, nosotros lo que se hace es colocarles nidos a esas corullas. Entonces se inserta un palo así y hasta arriba se le coloca una madriguera, una estructura de madera. Sí. Para esas corullas. Y ellos están en la naturaleza y vienen a esa estructura y ahí anidan. Entonces desde ahí divisan a los ratones y se desplazan a capturarlos en el suelo. Y luego llevan la presa a los hijos, a los fillotes que tienen ahí en esas estructuras. Entonces de esta forma se mantiene un poco esta regulación para el control de ratones, de ratas en caña de azúcar. Sim, obrigado, Heisley. Esse é um controle natural, bastante. Na literatura, realmente, a gente tem esses relatos, né, de manipulação. E a gente até fala que são algumas espécies que a gente não consegue manipular, né, que são
natural, controle natural, vamos dizer assim, né? Isley, tem uma outra pergunta, e eu acho que, não sei se é uma afirmação, mas é do Ruben, acredito que seja aí da Guatemala. Ele fala assim, o seguinte: cremos que o controle biológico, o que às vezes temos dúvida, é que os produtos que nos vendem, principalmente latino-americano, né, latino-americano, com controle biológico, é porque não há controle de qualidade. Então, o que ele, eu entendi mais ou menos que ele quis perguntar porque, em relação aos produtos que são vendidos para eles, os que eles têm mais dúvidas é sobre a qualidade do produto. Então, é até interessante você falar para a gente em relação à qualidade dos produtos, né? É diferentemente de um de um controle químico, que ele passa por uma certa, aqui, pelo menos aqui no Brasil, passa por 3 órgãos aí, depois passa por um teste de eficácia para ele ser registrado, né? Então, o controle biológico tem muita crítica em relação a isso, né? A gente escuta muito falar em qualidade, né? Como é que se avalia a qualidade de um controle biológico, né? Então, você compra um tricograma, né? Seria interessante você falar um pouquinho sobre isso. Sí, bueno, la verdad que este es un riesgo bastante amplio el que se corre al utilizar productos de control biológico. En el caso, yo hace años compré unos nematodos benéficos, pero yo tenía acceso a un estereoscopio. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que al colocarlos en el estereoscopio no había ni un nematodo vivo, ni un nematodo vivo. Pues eso, ese es un riesgo que se tiene que correr, ¿verdad? Porque incluso antiguamente acá pues no creían en el control biológico, pero ¿por qué no creían en el control biológico? Hablemos de Orius. Orius lo traían de otro país, de Colombia. Cuando venía acá a Guatemala por vía aérea ya venía estresado, ya venía mucha población muerta. Y todavía así el productor no le daban la correcta asesoría, que se tenía que manejar en cadena fría o que no se tenía que exponer al sol. Entonces al final lo que liberaba era Orius muertos. Entonces es bien importante hacer control de calidad. Simplemente si nosotros compramos esos enemigos naturales, pues hay que agarrar y vaciar un poquito y ver si realmente están ahí, si están vivos. Y en el caso de microorganismos, pues para hacerles unas pruebas así con algunas lagartas, ¿verdad? Y ver si realmente lo infecta o no lo infecta. Pero en el caso de las crías artesanales, ahí sí es más, hay más certeza. ¿Por qué? Porque sale un mejor parasitoide, sale un mejor depredador, porque se está criando de forma artesanal, y ahí pasa directamente de la producción artesanal del productor para campo, ¿no? Entonces ahí se ve al organismo. É interessante, Reis. Essa pergunta é muito importante porque tem muita crítica em relação a isso, né? E eu também estava iniciando uma criação de tricograma aqui e comprei um tricograma de uma empresa. E aí a criação não vai em laboratório. Bem, isso porque nós temos as condições em laboratório, são condições ideais. Imagina você liberar uma população dessa em campo, se ela não está sobrevivendo em laboratório. Então, como é que ela vai ser eficiente? Então, eu acho que não só aí também, mas é como aqui no Brasil, né, a gente tem que começar a criar normas ou leis para fiscalizar, principalmente as empresas de controle biológico. Isso porque quanto mais garantia você der, eu acredito que isso é bom para o controle biológico, porque como o produtor ele já tem um pé muito atrás em utilizar o controle biológico, se ele escuta muitas conversas sobre o produto não é testado, não apresenta qualidade, ele não vai adquirir esse produto. Agora, quando você tem uma fiscalização em cima, aí eu acredito que o valor vai ser agregado, né, em relação à qualidade. Então, nós temos também a grande diferença que eu vejo é que nós estamos trabalhando com organismo vivo, diferente, né, de um inseticida. Então, o produtor está acostumado a pegar o inseticida, colocar na prateleira, esperar 2 anos de carência, né? Então, a facilidade de uso é muito fácil. Agora, o controle biológico, ele demanda um conhecimento prévio, né? Você não pode armazenar em qualquer lugar, às vezes você nem consegue armazenar, você tem que aplicar assim que ele chega, então tem uma logística diferente do controle químico. Uma outra pergunta é da Viviane,
O palestrante falou sobre a criação de inimigos naturais pelo próprio produtor. Como tornar isso viável sem que o produtor cause um desequilíbrio ecológico em sua propriedade? Que cuidados devem ser empreendidos? Alguns defendem que não se deve colocar o produtor para empreender essa prática. Sí, básicamente un ejemplo muy destacado de esto son los famosos centros de reproducción de entomófagos y entomopatógenos que existen en Cuba. Allá en Cuba se organizan los productores y tienen así dentro de ellos escogen un área y dentro de esa área pues se lleva a cabo la producción de forma artesanal. Entonces lo que hace así es que en gallolas artesanales, ¿verdad? En jaulas artesanales, se da la reproducción de estos enemigos naturales y no hay ningún riesgo de que se produzca un desequilibrio biológico. Tal vez se escaparán algunos enemigos naturales, pero ellos lo que van a ir a hacer es a restaurar el equilibrio biológico, ¿va? Porque el equilibrio biológico fue perdido desde que se implantó un cultivo agrícola. Ahí ya se perdió el equilibrio biológico, ¿no? Porque ya existió un monocultivo. Entonces, en ningún momento ahí se corre un riesgo de que se vaya a perder el equilibrio biológico. Es muy difícil que se escapen las presas o los hospederos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los depredadores y parasitoides que se crean en medios artesanales vienen con una mayor agresividad para depredar o parasitar, porque ya están en sus climas, en los que ellos, en sus climas podría decirte, semejantes a las condiciones naturales. Entonces es muy bajo el riesgo que se pueda convertir en un desequilibrio. Sim, você explicou muito bem, Reis. O pessoal tem muita dúvida em relação a inimigo natural ou parasitoides, eles podem se tornar uma praga. Na literatura nós não temos relatos assim, né? Uma outra pergunta que acho que você respondeu é do Rubens, ele fala Rubens da Guatemala, né? Que é ele perguntando como é que você vai comprovar que estão vendendo um produto biológico que efetivamente ele está ali, né? Então foi o que você falou, né? Você tem que fazer um teste. Se você está com dúvida que o produto não tem qualidade ou que o produto está ruim, você faz um teste, pega uma amostra daquele produto, né, faz aplicação em algumas lagartas, se for tricograma, você retira uma cartela e deixa ela ali fora até que os insetos eclodam. Então tem alguns testes que são feitos de forma assim simples, né, de quem compra esse material. E ter bastante cuidado de ver na bula ali do produto, né? Mesmo que ele é biológico, ele tem uma bula, né? Pela legislação tem que ter uma bula, e você seguir todas as recomendações que estão ali escritas, né? Então isso é importante também seguir. Pode comentar? Sí, sí. Para el caso de acá en Guatemala, pues yo estoy en la Universidad de San Carlos, tenemos un centro que se llama Centro Parasitológico, que se encuentra en la Facultad de Agronomía, en Ubiger. Ahí nos han llevado algunos productores que les compran a las casas comerciales, nos han llevado muestras, ellos les compran y nos llevan una muestra para que nosotros le hagamos algunas pruebas de calidad. En el caso de, han llevado Bovieria, entonces se ve las concentraciones que tienen de conidios, la viabilidad de los conidios. Ahí nosotros en laboratorio pues ya se siembran en agar para ver la viabilidad, se ven en microscopio, se hace el conteo de conidios. Entonces hay algunas presas que nos han llevado una muestra para que nosotros les pasemos ese control de calidad para que si realmente ellos queden satisfechos que están comprando lo que el vendedor les está ofreciendo, ¿va? Y que sí pasan esas normas de calidad. Igual también vemos parasitoides, ¿va? Lo que es cuántos llegan vivos, la capacidad que tienen de vuelo, si están vivos, todas esas normas de calidad se pueden llevar ahí al laboratorio y se les hace esas pruebas. Sim. Tem um livro muito interessante do Van Lenter, né? O Van Lenter tem um livro de qualidade, controle biológico em relação a controle biológico, lá ensina alguns testes, né, de qualidade, principalmente para quem trabalha com produção, para verificar a qualidade dentro do próprio laboratório.
né, os laboratórios que produzem. Tem um livro do Van Lenten bem interessante sobre isso. Como a gente já está um pouco aí com o tempo, né, passou um pouquinho o tempo, a gente tem mais uma pergunta aqui, que é do Bruno, e depois uma da Viviane para a gente encerrar, tá? Então, do Bruno, o aumento da população de gafanhotos, né, o que a gente está vendo bastante aí, que tem surgido nos noticiários. O motivo desse aumento pode ser resultado de um desequilíbrio ecológico, falta ou diminuição drástica de inimigos natural? Sí, este enemigo perdón, este gafañoto esquistocerca, nosotros tenemos aquí la especie Piseifrons, allá en Brasil es otra especie, pero básicamente todos los estudios apuntan a que este es un desequilibrio principalmente por lo que se refiere al cambio climático. La alta temperatura y la alta precipitación concentrada en un espacio en un espacio corto de tiempo provoca que hayan muchas eclosiones de ninfas de este gafañoto. Entonces, principalmente, ¿por qué? Por cambio climático. Sabemos que el cambio climático nos está aumentando la temperatura y nos está dando lluvias, tormentas en un tiempo corto. Entonces, cuando se concentra la humedad y la temperatura en un tiempo corto, las poblaciones se disparan, se vienen para arriba. Y ya ahí esta plaga, este gafañoto, pues ya empieza a agregarse, a cambiar sus hábitos de vida, a agregarse. Al agregarse, ya forman mangas, y esas mangas son las que se desplazan hasta más de 150 kilómetros por día, y que acá pueden causar grandes daños. Pero básicamente, con enemigos naturales no está muy relacionado el aumento de esta plaga, sino que es por factores climáticos. El cambio climático es lo que nos ha afectado en esta plaga y otras plagas también que están surgiendo y están aumentando sus densidades. Vale, obrigado, Reisley. Para finalizar, nós temos uma pergunta da Viviane. Além da temperatura e umidade, o nível de pH do solo pode ser um indicador de risco de patógeno? A melhoria desse indicador e de outros indicadores de solo podem contribuir para reduzir esse risco? Bueno, en el caso de patógenos, pues la verdad no he investigado sobre esa parte, va más que todo Vale. a lo que son los insectos, no Los podría insetos, sim. responder. Para finalizar, já que a gente está aqui com a última pergunta, e a gente vai finalizar, tá, pessoal, devido ao tempo, o Rubens fala, professor, alguma recomendação para a aplicação de Bovéria baciana e metarrísio em campo para filófaga? En el caso de filófaga, nosotros hemos hecho algunas pruebas con metarricium, pero lo que más nos ha mostrado efectividad, más que estos dos entomopatógenos metarricium, es el uso de nematos entomopatógenos. Entonces los nematos tienen mayor efectividad, ya sea Steinernema o heterorhabditis, que son los que más se utilizan. En las pruebas que hemos hecho acá ha tenido mayor eficiencia el nemato que los hongos Metarrhizium y Beauveria. Reisley, mais uma vez, gostaria de agradecer todo mundo que ficou aqui até o final, né? As perguntas eu acho que foram muito interessantes. Gostaria de agradecer novamente ao professor Reisley pela sua disponibilidade em estar ministrando essa palestra. Acho o conteúdo muito rico, né? E a gente vê aí a grande demanda e o crescimento do controle biológico, não só no Brasil, mas no mundo, né? Hoje no Brasil nós temos grandes empresas aí como a Corpet, que entrou no Brasil e está aí trabalhando e vendendo muitos produtos biológicos, que é o futuro do mercado. A gente acredita que é a diminuição do uso do químico e aumento do produto biológico. Eu queria que, para você fechar aí nossa palestra, desse um resumo do que você acredita, a perspectiva do controle biológico no mundo e no Brasil, aí um pouquinho da Guatemala, o que você acha, qual que é a perspectiva?
Eu acho que vou tentar falar português. Eu acho que o controle biológico é muito importante e vai ser usado por todos, tanto empresas quanto pequenos produtores, porque o futuro é muito promissório do controle biológico. A gente está utilizando atualmente muitos agentes de controle biológico e estão dando muitos bons resultados, muito bons em eficiência. Tem o manejo desses produtos, tem sido comparados com químicos e algumas vezes tem apresentado maiores eficiências do que o controle químico. Além de que outros países estão colocando normas para não produzir com químicos, eles falam que a gente pare de utilizar produto químico, senão eles vão fechar as compras, não vai comprar mais da gente. Então, nós temos que trabalhar, fazer muita pesquisa sobre controle biológico, porque é um mundo muito amplo, é muito extenso, temos que fazer muita pesquisa. Isley, muito obrigado. Espero que nós conseguimos, acredito, responder todas as perguntas aqui no chat. Como nós falamos, essa gravação vai ficar disponível, nós vamos colocar ela lá no YouTube, na página do nosso núcleo de estudo. Então, quem quiser assistir novamente vai ter a oportunidade de assistir, ou perdeu alguma coisa, ou teve que sair por algum motivo. Mais uma vez, pessoal, muito obrigado pela presença, e a gente se encontra na próxima palestra. Devido ao retorno das aulas, provavelmente a gente pode haver alguma alteração nos horários, então, mas a gente vai comunicar com antecedência, tá? Muito obrigado novamente, boa noite a todos. Reiser, muito obrigado e boa noite para você. Gracias y buenas noches a todos. Graças.